con Eduardo Torreblanca. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles aquí en un programa más de A Fondo. Es importante, tratamos el tema porque finalmente es un asunto del que se va a hablar en todos lados y sobre todo en las mesas de las familias mexicanas. Me imagino que cotidianamente el ama de casa se queja de que el dinero que tiene para proveer a la familia de alimentos no alcanza para nada y se empieza a quejar de que cada vez que va al mercado o al supermercado las cosas tienen otro precio y que es imposible comprar algunos productos porque se desbalancea el consumo y el equilibrio de lo que se tiene que comprar para alimentar a la familia. Hoy la inflación acaba siendo un tema del que se habla cotidianamente y que ya no había surgido ese tema en las conversaciones de las familias. Hoy es un tema central. Y después surge la herramienta del Banco Central Mexicano, de Banco de México, tratando de sofocar o al menos atenuar el alza en los precios o la presión de alza en los precios y empieza a elevar las tasas de interés. Y comienzan pues a hacerse más sofisticadas las conversaciones. Por eso decidimos hoy hablar de la inflación y las tasas de interés, para ver qué papel juegan en nuestra vida cotidiana, porque al parecer nos van a acompañar esos temas, esas conversaciones nos van a acompañar en el transcurso de los siguientes meses y posiblemente habremos dominado ya el furor de la inflación, el entusiasmo o la presión inflacionaria hacia finales del 2023 o quizá en el 2024. Dijimos, vamos a hacer un programa de servicio para que las amas de casa, para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, entiendan qué diablos es la inflación, por qué se elevan las tasas de interés, qué es lo que procura el Banco Central al aplicar esas herramientas y bueno, qué resultados podemos ver en un futuro. Hay algunas llamadas, algunas preguntas que nos han hecho llegar algunas personas que están pendientes de nuestras redes sociales y cuando se enteraron del programa, pues lanzaron algunas preguntas que hemos sacado de las redes sociales y que habremos de expresar a nuestros invitados, a quienes saludamos con mucho gusto. Primero las damas, Jessica Peña, actuaria y experta en finanzas personales. A ti no te podemos andar bromeando con los números porque te llevas de tú con los números como buena actuaria. Gracias por estar con nosotros, Jessica. Gracias, Eduardo, por invitarme. Rolando Talamantes, asesor financiero. Muchas gracias, Rolando, también por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y un buen amigo, periodista, comunicador destacado, Roberto Aguilar. Gracias, Roberto, por acompañarnos y hacer posible que este programa sea más ameno y sobre todo que sea expresado con manzanitas para aquellas personas que no tienen conocimiento de la cuestión financiera. Hoy salgan ya con claridad, al menos en esos dos temas de los que hemos iniciado hablando del programa. Gracias, Roberto. Al contrario, Eduardo, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, a ver, primero las damas. ¿Cómo podríamos explicar de manera sencilla, Jessica, el tema de la inflación? ¿Qué es la inflación? La inflación es simplemente el aumento en el precio de los productos. Y esto, de la manera más sencilla de explicarlo, es con la oferta y demanda. Que yo sé oferta y demanda de repente suena medio técnico, pero es cuánta gente quiere comprar un producto y cuántos productos hay disponibles. Si la gente quiere comprar más, o sea, si hay más gente queriendo comprar el producto, evidentemente el precio del producto va a empezar a subir. Si hay menos gente que quiere comprar ese producto, el precio empieza a bajar. Entonces, ¿qué sucede con la inflación? Que hay un consumo en general y eso hace que el precio de los bienes y servicios tienda a subir, ¿no? Es la forma más sencilla en la que se puede explicar este tema de la inflación, Eduardo. O sea, la oferta y la demanda. La demanda es cuando alguien quiere comprar un bien o un servicio y la oferta es el producto o servicio con que se va a satisfacer esa demanda, esa solicitud de un producto o de un servicio en específico, ¿no? Digámoslo así, de una manera sencilla. Ahora, la siguiente pregunta sería para Rolando o para Roberto, que se sientan cómodos ustedes. ¿Quién diablos marca los precios? Porque si pues yo puedo decir, pues para mí mi hamburguesa
es una maravilla y cuesta 150 pesos. Y no me interesa que las marcas de las multinacionales o de las comidas rápidas las den en 60 o en 70, para mí vale 150. ¿Quién marca de alguna manera la pauta para establecer los precios, Rolando? Pues en realidad el mercado, ¿no? Es como se va presentando precisamente las condiciones y tú como emprendedor haces un análisis, un estudio donde determinas que tu costo de producción, traslado, digamos operación, lleva a un punto que para tengas un retorno y ese retorno lo quieres ver de acuerdo al estándar del mercado, pues obviamente te adaptas a este. Y sí sabemos que obviamente hoy las cosas están subiendo de precios de forma descabellada y por lo mismo la gente que está emprendiendo incluso actualmente está viendo la opción de adaptarse, incluso hasta dejar de ganar un poquito más para tratar de seguir en la operación. Perfecto, entonces, y valdría la pena entrarle a otro tema que tiene que ver, al parecer no tendría que ver, pero sí tiene que ver con lo que estamos hablando, en lo que estamos comentando en estos momentos, Roberto. Todo parece indicar que las cosas se desarreglaron, se descompusieron, se desacomodaron tanto por la pandemia como por las consecuencias de la misma y también por la guerra que inició Rusia en contra de Ucrania. Eso, de alguna manera, ha descompuesto más el escenario económico global y ha propiciado que haya alteración hacia la alza en los precios de productos y servicios. Bueno, fíjate, Eduardo, que te quiero comentar que la inflación es un impuesto no legislado, ¿no? Al final del día, todo mundo lo estamos pagando y absorbiendo de distintas maneras. Efectivamente, hoy el tema de la inflación no es exclusivo de México, sino es un fenómeno a nivel mundial que vino, y yo diría que es un propio, es como resultado de esta reactivación de la economía que fue tan efusiva, ¿no? De repente que esto que platicaba justamente Jessica, que hubo más demanda de muchos productos y las cadenas de abasto seguían atoradas y esta situación generó ya un problema per se, que se hablaba, se acordarán ustedes de este concepto transitorio, que iba a ser una inflación que iba a durar poco tiempo en lo que se estabilizaban todos estos flujos de intercambio y toda esta situación de abasto. Sin embargo, nos llega la guerra en Ucrania y Rusia, y ahí lo primero que vemos son efectos del petróleo y luego los granos, que uno dice ni siquiera tenemos un comercio con estos países, pero sin embargo Rusia y Ucrania por sí solo suministran una cuarta parte, 25% del trigo de todo el mundo viene de ahí. Cuando hay una menor disposición de este producto, los precios suben, al igual que el tema justamente del petróleo. Así es que nosotros somos como podríamos decir como víctimas indirectas de lo que está sucediendo, y luego ya se le adicionó un poco más de elementos locales que hacen que hoy la inflación, como tú decías al inicio, Eduardo, sea un tema del que vamos a seguir hablando, yo creo que incluso por varios meses. Aunque ni Jessica ni Rolando tienen edad para acordarse de 1987, eso sí lo vivimos tú y yo, Roberto, tuvimos ese privilegio. En 1987 este país tuvo una inflación de 159%, 159%, que es algo que ni Jessica ni Rolando, ya digo, más allá de los 15 años, no han vivido inflaciones de esa naturaleza, cuando todas las conversaciones en las mesas mexicanas eran sobre el mismo tema, la inflación, y que no alcanza para nada. Eso no les tocó a ustedes, les tocó a Roberto cuando era muy joven y a mí ya cuando estaba trabajando en el ejercicio periodístico ya me tocó. Y como bien lo apunta Roberto, este periodista y comentarista de medios, de diversos medios de comunicación, acaba siendo un impuesto, Rolando, o sea, y acaba afectando a quienes menos tienen. Correcto. De hecho, como se dice en el argot de las finanzas personales, la inflación termina siendo el mayor ladrón de nuestro dinero. ¿Por qué? Pues porque yo puedo ganar 500 pesos hoy y mañana ya no me alcanza para lo mismo, ¿no? O sea, simplemente la gasolina. Sí, usted se acordará, quizá el público, en el 2020 la gasolina en México llegó a costar en algunas gasolinerías 15, 16 pesos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo bajó? Porque como no había mucha demanda, porque la gente estaba
pues asustada, encerrada debajo de la cama en sus respectivos hogares, pues no había necesidad de salir, y si no hay necesidad de salir, pues ¿para qué diablos le pongo gasolina al coche si no salgo? Y entonces bajó el consumo, bajó mucho el precio, y cuando bien señala Roberto, se desata la demanda, empiezan a salir y empiezan a demandar bienes y servicios, y entonces la gasolina, con lo de la guerra de Ucrania, se desata, se va por encima de los $100, y hoy estamos pagando la gasolina, y eso que hay subsidio, en más de 22 pesos el litro en el caso de la gasolina regular. ¿Tú eres casada, Jessica? Soy soltera. Ah, bueno, entonces no tienes que hacer equilibrio, pero en casa, en tus tus padres, me imagino, sí hay que hacer equilibrio para tratar de poder hacer rendir el gasto que se tiene previsto para la comida. Es correcto, sí. Y bueno, soy mamá soltera, entonces somos mi hijo y yo, pero sí, tienes razón, ¿no? Siempre que viene la inflación, o bueno, que se desata un poco más, porque siempre está ahí, pues hay que tomar decisiones inteligentes. Y bueno, siempre recomiendo gasta tu dinero de manera inteligente, pero cuando vienen periodos como el que estamos viviendo ahorita, Eduardo, definitivamente hay que poner más atención en qué es lo que estás gastando, porque de repente gastamos en cosas que no tienen sentido, que un mes después ya ni nos acordamos que compramos, y bueno, eso es donde empezaríamos a hacer el ajuste, ¿no? A lo que mencionas. Y tú, por ejemplo, ¿en qué te ha dolido más la inflación reciente y qué decisión inteligente has tomado? Pues mira, a mí me gusta mucho el tema de invertir a largo plazo. Entonces, por supuesto que he reducido mucho el gasto. Uno muy claro es el cumpleaños de mi hijo. Cumplió 10 años hace 2 semanas apenas. Festejamos y en vez de hacer un gran festejo, bueno, pusimos un festejo más pequeño para que en vez de gastar este dinero, lo metí a invertir en ETFs que hoy están muy bajos y que sé que en un futuro van a estar por arriba. Entonces son de las decisiones que he tomado, que de repente yo sé que como mamás no es fácil, ¿no? Porque queremos una fiesta espectacular para los hijos. Claro. Pero tener una inversión a largo plazo lo va a recordar más que su fiesta de 10 años, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones son los que estoy tomando en este momento, Eduardo. Rolando, ¿tú qué te ha tocado tomar decisiones? ¿Qué has cambiado con esta inflación que hemos vivido? Mira, definitivamente la salida. Yo sí tengo 3 hijos y tú sabes que ellos no ven tanto el tema de la inflación ahorita, sino ellos piensan que somos ricos, les digo, porque finalmente ellos piden y se busca darles, pero sí hemos recortado mucho, sobre todo las salidas. He optado por ejemplo, cocinar más en casa, gracias también relativa a la pandemia, pues obviamente hay muchas cosas en las que preferimos no arriesgarnos, no salir. Entonces lo que hago es mejor preparar la comida en casa. Y tú sabes que aquí en Monterrey pues es la costumbre de la carne asada, aunque sabemos que ahorita también la carne está muy costosa. Entonces se buscan alternativas, incluso cocinar verduras al asador, al carbón. O sea, tratas de no quitarles ese gusto de pasarlo en familia, pero tratas de ver o priorizar algunos gastos más importantes. En tu caso, Roberto, ¿cómo le has hecho? Fíjate, Eduardo, que es interesante comentar lo que esta discusión de la inflación es una canasta predeterminada con lo que se considera, después de un estudio que hace el INEGI, que es el consumo promedio de una familia. Y la verdad es que para muchos no representa específicamente, o sea, este 7.8 no representa el incremento de nuestros estilos de vida y nuestros hábitos de consumo, que puede ser que para muchos otros sea mucho más elevado. Y ahí les voy a dar un ejemplo que tiene también que ver con esta disponibilidad de la tecnología, el streaming, ¿no? Tenemos 3, 4, 5 plataformas y luego además de eso compramos o rentamos películas porque ahora es más fácil. Y creo que ahí en el momento de hacer un buen uso de esta situación o de este gasto es quizás quedarnos con un par o quizás con uno, comenzar con esta situación que, como decía Jessica, yo mentalmente creo que es un ejercicio bastante interesante. Haz una lista de lo que consumes y lo que se te olvide, pues es porque no lo necesitas realmente y es algo que puedes reducir.
o que puede disminuir. En mi caso, este tema del streaming, creo que ha sido una de las decisiones que tomé recientemente, no solo por el aumento, porque se ha subido, ahí vemos la inflación todavía mayor, ha subido el precio de la renta, del servicio quizás no tanto, pero de la renta se ha ido aún mucho más que este 7.8%. Entonces, al final del día tiene que ver también con nuestros hábitos de consumo, la selección que hagamos. Quizás ya no compro un café todos los días y ahora son solamente lunes, miércoles y viernes, y esto nos va generando también hábitos que son importantes a la hora de hacer el ahorro. Entonces, esto creo que es importantísimo también para nuestras decisiones de finanzas personales. Si ustedes se dan cuenta, en casa, todos nosotros hemos tenido que hacer algún ajuste una vez que notamos que la inflación está haciendo de las suyas y acaba siendo ese impuesto al que hiciera referencia Roberto Aguilar, un impuesto muy gravoso, y todos hemos tenido que ajustar algunos consumos o quedarnos con algunas ganas de comprar algún bien, algún producto, o bien desarrollar algún servicio, o la propia fiesta para la familia y el cumpleaños del niño. Pero todo mundo tiene que hacer algo para tratar de enfrentar de distintas maneras la inflación. El Banco de México ya hizo lo propio. Dejo abierta la pregunta para quien quiera contestar. A ver, ¿qué es lo que hizo el Banco de México desde que empezó a repuntar la inflación? Y habría que señalarlo aquí, el Banco de México empezó a incrementar las tasas de interés, mientras que en Estados Unidos consintieron la elevación de los precios pensando que era un asunto transitorio. El Banco de México sí se hizo la tarea y empezó a incrementar las tasas de interés. ¿Qué tiene que ver la tasa de interés, y sobre todo la tasa de interés de referencia, con la inflación? Quien quiera contestarme. Bueno, pues me aviento a contestar la pregunta. La relación es sencilla, pareciera que no tiene nada que ver, como bien mencionas, Eduardo, pero es sencilla, porque si suben la tasa de referencia, lo que sucede es que se incentiva de cierta forma a invertir, ¿no? A ahorrar dinero. En vez de salir y gastarme el dinero que hoy tengo, entonces se hace más atractivo porque hay una tasa alta, ¿no? Porque puedo ganar una buena tasa si en lugar de gastarme hoy mi dinero, lo ahorro, lo invierto. Entonces, ¿esto qué hace? Que de cierta forma frena el consumo. Uh-huh. Y lo que dije al principio, si en lugar de que la gente esté saliendo a comprar y esté empujando el precio de los productos y servicios hacia arriba, decide entonces dejar de gastar y mejor guardar su dinero, de cierta forma entonces empieza a contrarrestar este tema de la subida de la inflación, ¿no? Y bueno, nada más para como cerrar este tema, lo que sí me gusta comentar es que esto es un ciclo en la economía de México y de todo el mundo, en el que hay una subida, después viene una bajada, y esto lo resalto porque de repente la gente entra mucho en pánico. Piensan que es, no, o sea, un periodo terrible, que todo va a estar mal, y bueno, sí hay que ajustarse, es claro, ¿no? Hay que tomar decisiones diferentes, pero es algo cíclico. Entonces, sí hay que ajustarse ahora, pero hay que tenerlo en mente porque va a regresar en algún momento, va a venir la abundancia y después la inflación y después, o sea, es un periodo cíclico sí. Que hay que estar preparados todo el tiempo. Como las estaciones, ¿no? Hay invierno, hay verano, hay otoño, en fin. O sea, y en este sentido es importante las expectativas. Roberto, me gustaría que tú nos comentaras algo sobre las expectativas, porque hay veces que el pánico cunde y entonces acabamos teniendo reacciones de pánico, ¿no? Y acabamos generando un problema donde no había. El ejemplo más claro es cuando a alguien se le ocurre gritar en el cine, y espero que a ustedes no les haya tocado, a mí ya me tocó, algún simpático que grita ¡fuego! ¡Fuego! En el cine, y antes de saber si es cierto, todo mundo se larga, pero como caballo, como vaca, y entonces acaban atropellándose unos a otros donde no había necesidad, Roberto. Eso puede también generar, puede suceder en la economía. Fíjate que eso es un tema bien interesante, hay ramas de la economía, se han ganado premios Nobel tratando de descifrar justamente esta psicología del consumidor y del inversionista, y vemos un ejemplo muy reciente, en la pandemia, el agotamiento del papel de baño. Uno no entendía por qué se agotó, subió de precio, cuando eso es un tema que la verdad no tenía una relación, pero bueno, vimos que empezó a agotarse y empezamos a comprar también nosotros y contribuimos justamente a este incremento en el precio.
que había más demanda, regresando a este tema, había menos producto, más demanda, se encareció el precio, así como muchos otros productos que vivimos justamente en la pandemia y que también modificaron nuestros estilos, nuestros patrones de consumo, porque tuvimos que comprar para medir la temperatura, el gel, los cubrebocas, etcétera. Esto fue un tema también importante para el impacto en las finanzas personales, pero fíjate que también esta situación de la psicología misma, es como cuando, a ver, me preguntaban un día, o yo pregunté más bien a mi papá, ¿dónde puedo comer tacos? Ve donde haya más gente, ¿no? Sin saber si quizás sean los mejores o son los más caros. El hecho es que ahí vamos justamente, y eso también ha sido un tema muy importante para las decisiones del Banco de México, porque aquí, a diferencia de lo que sucede en otras naciones donde está más penetrada, donde hay más penetración bancaria, las decisiones de política monetaria tardan entre 6 u 8 meses para permear en toda la economía, porque tenemos una economía con baja penetración. Así es que el banco se va mucho con el tema de las expectativas para los mercados. Por eso, constantemente estamos tratando de leer entre líneas qué dice el comunicado de política monetaria, porque tratamos de descifrar justamente, y eso sucede en México, sucede en Estados Unidos, sucede en todo el mundo, porque se manejan con expectativas, y justamente es importante que ahora que estamos viendo que la situación es mucho más compleja, y que sí, efectivamente el propio Banco Central ha reconocido que regresar a los niveles de 3 más o menos un punto va a llegar hasta el primer trimestre del 2024, como tú bien anotabas al principio, Eduardo, pues nos hace pensar que este tema de la inflación nos va a seguir atormentando, porque hay una cosa muy, muy importante. Mientras los precios suben por el elevador, los salarios por la escalera. Y esta es otra de las manifestaciones que tenemos justamente, que ya también apuntaba Rolando y apuntaba Jessica, el efecto que tenemos en la inflación, el que hace, cómo nos come, cómo va absorbiendo mucho de este ingreso y esta capacidad de compra, la inflación, por el simple hecho de que esté en estos niveles, y que hoy no podemos o no debemos contribuir justamente a incentivar más la preocupación, porque esto nos lleva a tomar decisiones que pueden ser equivocadas para el mediano y largo plazo, Eduardo. Es importante lo que mencionas, Rolando, porque eso nos indica claramente que la manera en que nosotros nos comportemos ante el proceso, tanto de la inflación como de asumamos la reacción al incremento en tasas de interés, en eso, en mucho determinará la manera en que ese proceso se llega a controlar o no se llega a controlar, ¿verdad? Correcto. De hecho, ya se ha mencionado que una de las estrategias que debería tener el individuo, la familia, es tener un control sobre sus finanzas personales, porque finalmente todos estamos sufriendo el efecto de la inflación. Cada vez que vamos al supermercado, al que sea, tenemos que optar por consumir menos. Incluso las marcas actualmente ya no están vendiendo, por ejemplo, el litro de a litro, ¿no? Ahora vende el producto que tiene 900 mililitros o 900 gramos y al mismo costo. ¿Por qué? Pues de esa forma trata de ir permeando que no se incrementen el tema de la canasta básica. Sabemos que hoy incluso la inflación puede estar en el 7.55, pero en efectos de lo que consumimos puede andar arriba del 10. Y hablamos de lo que comúnmente consumimos. Claro. Hablamos de otros factores como los seguros, por ejemplo, los seguros de gastos médicos mayores. Ahora con la pandemia sabemos que el COVID se convirtió en el efecto catastrófico número 1 atendido por las aseguradoras, y eso lo trasladan en los costos, finalmente en el incremento por siniestralidad, más los efectos inflacionarios de medicamentos, de tratamientos, de hospitalizaciones, de honorarios médicos. Pues ya mucha gente está optando incluso, o sea, hasta en cancelar sus pólizas de seguro porque pues no tienen la posibilidad de pagar. No, bueno. Entonces, si nosotros tenemos un control y administramos nuestros gastos y priorizamos lo que realmente debemos de tener, bueno, es una forma en la que como individuos o familias podemos tratar de bajar un poquito ese grado de presión. Miren, siéntase cómodo en participar y si quieren cada uno da respuesta a las inquietudes del público que nos han llegado antes del programa. Por ejemplo, dice, si mi poder de compra es menor, ¿cómo le hago para mantener mi consumo sin dañar tanto a la economía familiar? Ok, bueno, pues lo que mencionaba hace rato, ¿no? Poner atención en las prioridades. Y si antes era importante ponerle atención al dinero, hoy es más. Pero más allá que eso, Eduardo, si me permites,
es no quedarnos ahí. O sea, si estamos viendo que el precio de las cosas está aumentando, ¿por qué no abrirme la posibilidad de incrementar mi ingreso? ¿No? O sea, sí, ponerle atención a mi gasto, no despilfarrar, este no es momento para despilfarrar, pero creo que es una gran oportunidad de salir a atender necesidades que crea esta inflación, ¿no? Es decir, el patrón de compra de la gente empieza a cambiar, entonces ahí se abren oportunidades de innovar en negocios o de crear alianzas, o sea, se abren oportunidades para poder incrementar el ingreso y que no se vea afectado tanto la familia, ¿no? El ejemplo más grande, yo sé que estas son mega empresas, pero al final son ejemplo de Netflix. Surgió después de una crisis donde la economía se contrajo y entonces, ¿qué hizo? Encontrar una nueva forma de satisfacer una necesidad que tenía la gente de diversión, pero a un menor precio. Y después, bueno, se convirtió en el monstruo que hoy conocemos. Evidentemente, en estos momentos sus acciones han bajado por otras circunstancias, pero el ejemplo es claro. Hay nuevas necesidades que se pueden cumplir o las puedes cubrir de manera distinta y eso abre oportunidad para incrementar el ingreso. Entonces, sí, poner ojo en el dinero, en el gasto, pero también irnos más hacia opciones de incrementar el ingreso, Eduardo. Eso sería mi consejo. Roberto, Rolando, ¿quieren a participar o agregar algo más? Sí, de hecho, ahorita que mencionaba Jessica, el tema del incrementar nuestras fuentes de ingresos, pues es algo que se viene recomendando desde que empezó la pandemia. Y de hecho, recordarán que hace también algunos meses empezó el tema de la economía de las nenis, se denominaron en su momento en las redes sociales, ¿no? Que eran todas aquellas, incluso amas de casa, que en búsqueda de apoyar a la economía familiar, apoyar al esposo, o gente o mujeres que también son, digamos, la base de la economía en su hogar, pues buscaron otra alternativa, ¿no? Y me refiero a nenis porque así se denominaron, pero también hay hombres que empezaron a hacer la opción de las ventas por internet, plataformas como Mercado Libre, si ahí se puede decir, digamos, la plataforma, pero empezaron a crecer precisamente porque mucha gente empezó a vender cosas que no necesitaba. Lamentablemente había cosas que incluso habían comprado a un precio mayor, pero bueno, buscando el tema de generar una fuente de ingresos, se empezó a dar esa oportunidad. Hoy creo que lo que menciona Jessica es muy importante. Si nosotros como individuos empezamos a sacarle provecho a nuestros talentos, somos un país que todavía le falta mucho desarrollo en tema de emprendimiento, y los emprendimientos finalmente terminan dando empleos a los demás. Si logramos aprovechar las oportunidades, creo que tenemos ahí un muy buen canal para estar, digamos, dándole un poco de tranquilidad al tema inflacionario. Finalmente a todos nos afecta, pero si podemos generar una segunda o hasta una tercera fuente de ingresos, vamos a tener digamos, una mejora en cuanto a nuestra economía familiar. Roberto, ¿quisieras agregar algo? Fíjate que uno de los temas que creo que es importante también, pues es hacer un balance rápido de nuestras deudas y tratar de amortizar las que sean más caras, porque también esas las vamos a pagar todavía más caras con el incremento de la tasa. Número dos, yo creo que hay que ir hay que buscar las famosas marcas B en los supermercados, que son las marcas de los mismos productos, pero que no tienen detrás el costo adicional de una marca en específico, y que esto ha resultado. De hecho, los supermercados ahora están vendiendo más sus propias marcas, sus marcas propias. Y un tercer tema tendría que ver mucho con la cuestión de ir también con los ciclos agrícolas. Es decir, nuestros hábitos de consumo podríamos irlos ligando cuando hay más disponibilidad de un cierto producto, de una fruta, una verdura, que esto se va a resultar en un tema mucho más económico, a diferencia de otros que se empiezan a encarecer justamente cuando no están en temporada, o bien cuando hay una alta demanda. Hemos visto el caso del limón en los últimos meses, y del aguacate, que hay unos precios impresionantes por varios factores, pero al final del día es que podemos encontrar en algunos casos algún producto sustituto, o bien en el otro caso, cuando hay más disposición de alguna fruta, pues también hacer esta preferencia hacia nuestro consumo. Y eso al final del día, yo creo que pequeñas acciones sí van a poder repercutir en nuestro bolsillo, que finalmente lo tenemos que cuidar más ahora sí, yo digo que siempre, pero ahora en épocas inflacionarias todavía más. Dejo planteada la siguiente pregunta, a reserva de que vayamos a una pausa
y conozcamos sus respuestas después de la misma. Dice, si yo no tengo crédito bancario, ¿me afecta el aumento en las tasas de interés del Banco de México? Le contestamos a quien hizo esa pregunta después de una pausa. Regresamos. Yo no tengo crédito bancario, me afecta el aumento de las tasas de interés del Banco de México. Roberto, ¿qué le contestamos? Pues fíjate que sí, porque el tema es que pensamos mucho también en las personas cuando hablamos del incremento de las tasas de referencia, que al final se repercuten también en las tasas de interés variable, pero también hay una alta proporción de las empresas que tienen créditos en tasas variables y obviamente un incremento les va a afectar y al final del día tendrán que repercutir estos mayores costos en los precios de sus bienes y servicios. Así es que no necesariamente es el canal directo. Nosotros hablamos y hemos centrado quizás el tema de este impacto para quienes usan tarjetas de crédito, tienen un crédito justamente hipotecario, automotriz, todos estos que están denominados justamente en tasas variables. Generalmente los créditos justamente de hipotecarios no, pero están en UDIs, que eso también es uno de los elementos que se mueve conforme está. Entonces, no necesitamos estar así para justamente padecer también los efectos de la inflación. Porque lo que hace, y no debería yo participar, pero lo que hace un incremento en tasa de interés de referencia es encarece el costo del dinero, que es una mercancía más dentro de la economía, Jessica. Es decir, conseguir dinero ahora es más caro. ¿Por qué? Porque tiene uno que pagar una mayor tasa de interés para tener el dinero, ¿no? Ese es finalmente, y por eso nos afecta a todos, consumamos o no consumamos, ¿no? Finalmente en el entorno es el que se modifica, Jessica. Es correcto, lo que acaban de decir es 100% correcto, y lo único que agregaría es la otra cara, que tal vez no, si no vas por el crédito, pero si vas por la inversión, ahorita puedes tener mejores tasas, ¿no? Entonces, al final no solo es costo, siempre hay oportunidades. Claro, sí, tienes toda la razón, o sea, por eso se contrae la demanda, porque la gente dice, no, mejor le meto el dinero, invierto y entonces me van a dar una mayor tasa de interés y me conviene, en lugar de comprar algo, el ahorrarlo, Rolando, y eso es una decisión que tiene que tomar cada una de las familias, Rolando. Y eso sería lo ideal, pero también es un reto importante para el país. Sabemos que en México no se llega ni al 1% de la gente que está invirtiendo, digamos, en esquemas bursátiles o en instrumentos que tengan esa oportunidad de inversión. ¿Me explico? Sí hay un tema que requiere mucha educación. Hoy le preguntas a una persona sobre CETES y todavía hay gente que no los conoce, cuando es uno de los instrumentos más seguros y que ahorita tu tasa anda arriba del 9%, incluso en Bondía, lo que permite que tengas disponibilidad y aún así tu dinero no está perdiendo valor. Pero sí requiere que ese dinero que no estamos gastando por temor a que las cosas puedan salirse de control y que ya entendimos que al haber inflación debemos de ser muy prudentes con el gasto, ahora lo que sigue es, ¿qué hago con ese dinero? Ponerlo a trabajar. ¿Dónde lo voy a poner a trabajar? De acuerdo a mi perfil financiero. La gente necesita mayor educación financiera. Ahí es donde entran las redes sociales, la gestión directa, la recomendación para empezar a trabajar con esos perfiles de gente que ya hizo la labor de controlar sus gastos, administrarlos, priorizar y ahora sí ya puede destinar una parte a un ahorro inteligente que le va a ayudar a generar nuevas oportunidades. Dice, otra pregunta del público, dice el gobierno que las tiendas de autoservicio están cooperando para no subir sus precios, pero cada vez le echamos menos cosas al carrito por el mismo costo. ¿Cómo se ve que no hacen el súper ellos? Pues sí, eso ya lo damos por sentado, de que los políticos no van a hacer no, imagínense, no solamente se van a encontrar las cosas más caras, sino también algún ciudadano que los reconozca y les echen cara ahí en pleno supermercado, que no han hecho mucho para detener la carestía. Jessica, tú no te has encontrado un diputado o un senador en el súper, ¿no? O en el mercado público. No, nunca. La verdad es que no tengo esa experiencia.
Pero bueno, finalmente las cosas ya están aquí, ¿no? Sí podemos poner esta opinión de que tal vez pudieron haber hecho mejor las cosas, pero lo que sí está en nuestro control es qué hacemos, qué decidimos hacer. Si no hay algo que el gobierno pudo hacer para mejorar, pues bueno, esta es nuestra situación, esta es nuestra circunstancia, y con lo que tenemos siempre hay que ver qué es lo mejor que podemos hacer. Entonces, bueno, sí, lejos de meternos más a la queja, mi sugerencia siempre es busca nuevas oportunidades, porque eso está 100% en tu control y ahí sí puedes hacer algo que impacte directamente la economía de tu hogar. Dice, ¿por qué un mismo producto cuesta el doble o más en un supermercado que en el tianguis o los mercados públicos? Esa es una pregunta difícil de contestar. ¿Qué le contestamos? Tiene que ver con el tema de los impuestos. Sí. O fíjate, ¿sabes de qué me acordé, Roberto? De que puede ser que el aguacate que usted está comprando más caro esté más caro porque ya pasó la criminalidad organizada, ya pasó la charola con los productores y les dijo que si no cooperaban con la seguridad que ellos ofrecen, es posible que los camiones de aguacates, rebosantes de aguacates, no lleguen a su destino. Eso también es un asunto que está pasando cada vez más frecuentemente en México y también representa una presión inflacionaria, Roberto. Pues fíjate que sí, todos estos factores que van alterando el proceso productivo de cualquier mercancía, como es el caso de la inseguridad, que tiene un costo adicional para las empresas, pues obviamente se tienen que reflejar en el precio. Pero fíjate que yo me iría un poquito más atrás y recordando algunos tiempos que tenía que ver cómo cuando vivíamos épocas de alta inflación, no teníamos un conocimiento claro de cuánto costaba algo, porque podía subir mañana y no sabíamos exactamente cuánto. Y entonces los supermercados en aquel entonces recurrían mucho a la estrategia de oferteo, ¿no? Al 3x2 o 50% en una serie de productos ese día, porque no teníamos claro, como consumidor no sabíamos exactamente cuánto costaban las cosas. Después vienen los periodos justamente de menor inflación, de más estabilidad, y es entonces cuando cambian el modelo. Ustedes se acordarán de este tema de precios siempre bajos que aseguraban ciertos supermercados, Sí. porque eso es predecible en el tiempo. Hoy estamos regresando otra vez al tema de oferteos y de estas estrategias de los supermercados que nos están indicando que justamente hoy la inflación está teniendo diferentes impactos a diferentes sectores y también al tema de la producción. Mucho se hablaba de que hay que generar más competencia porque eso justamente hará que los precios sean mejores, ¿sí? Hablamos de los productos del campo, al productor no le llega el precio tan caro, o sea, estoy seguro que este precio tan alto de 140 pesos el kilo de aguacate, por supuesto que no le llegaba al consumidor, al productor directo. Había una serie de intermediarios que estuvieron aprovechando justo con las expectativas de una menor disposición de ese producto para sacarle más provecho al precio. Y eso es un tema que también en la psicología del consumidor y de quien vende, pues es difícil de controlar. Por eso este programa que presentó el gobierno, fíjense, tiene un elemento de mayor seguridad en las carreteras, ¿no? Para el transporte de mercancías, bajar los peajes, por ejemplo. Este es un tema importante y abrir los mercados para no pagar impuestos y que haya una mayor disposición de algún producto para que los que internamente lo hacen también sientan un poco más de competencia y puedan también disminuir el precio. Que no ha sido lo más completo y ha tenido el éxito, creo que también se debe a algunos temas ya puntuales de ese programa, pero en esencia eso es lo que se quería inyectar o hacer justamente a nivel económico. Jessica. Sí, bueno, con la pregunta que hacen, evidentemente los impuestos es una de las diferencias más grandes, pero también es el negocio en sí, ¿no? El supermercado pues tiene que pagar renta o tiene que cubrir el costo de donde está, luz, servicios, empleados. Entonces, bueno, es inevitable que el costo vaya subiendo porque requiere enfrentar más, o sea, como un servicio más completo o más elaborado. Pues bueno, finalmente ahí viene la diferencia, ¿no? De poder salir a un mercado y comprar casi directamente o a través de un supermercado. A mí la experiencia de ir a una central de abasto, a mí me ha resultado, es una experiencia maravillosa
el ver el diferencial de precios que puede existir entre un supermercado y la central de abastos. O sea, la verdad es que uno queda asombrado de cuánto se encarece entre la central y un supermercado. Hay costos importantísimos. ¿Cómo puede ser que un precio de un mismo producto pueda ser tan distinto entre una opción de compra y la otra? Y la verdad es que compra uno muy bien, de muy buena calidad, sobre todo, ¿no? Si sabe uno comprar de muy buena calidad y con muy bajo precio. Supongo que tú varias veces habrás ido, Rolando, habrás ido a la central de abastos para darte esos encontrones con la realidad del mayoreo. Sí, de hecho, fruta, verdura, incluso algunos productos que antes compraba en marca y con caja, hoy compro a granel y como bien mencionas es de buena calidad. Incluso la carne, terminas comprando comparando y adquiriendo muy buenos costos. Sí, obviamente te topas con un mundo de gente, a lo mejor con otro tipo de condiciones. Cuando vas a un supermercado, pues aprovechas incluso hasta otro tipo de consumo, porque ya ves que hoy los supermercados están en plazas comerciales, entonces ya se te antojó que el helado, que llevas a los niños y se les antojan los dulces. Cuando vas a los mercados de abastos, incluso si eres muy tempranero, ¿no? De los que vas a las 7, 8 de la mañana, cuando ya están bajando la mercancía, pues aprovechas muy buenas opciones y muy buenos descuentos. Y sí, definitivamente uno como consumidor tiene que buscar el cómo mantener tu mismo estilo de vida. Finalmente te acostumbras a lo bueno y a lo bonito, ¿no? Claro. Y el costo finalmente es lo que estás buscando a readaptar a tus circunstancias actuales. Dice que esta es una pregunta muy profunda porque habla de definiciones de políticas públicas. Dice, ¿hay manera de que el gobierno absorba al menos una parte del aumento en los precios? Los ciudadanos no provocamos la inflación, pero siempre tenemos que cargar con los incrementos. Entonces, ¿hay alguna manera? Bueno, y vale la pena, independientemente de las respuestas de nuestros invitados, decir que el gobierno está haciendo un sacrificio muy importante al renunciar al cobro del IEPS. Y este asunto, pues así, bajita la mano, nos va a salir porque finalmente el dinero con el que se va a pagar ese subsidio viene del pago de nuestros impuestos, nos va a salir en 300,000 millones de pesos, por lo menos, ¿no? Barato. Y es posible, y hay algunos estudios que hablan de que quizás si se extiende este asunto más allá de lo prudente, si es que hay algo prudente, pudiera ser la factura cercana a los 500,000 millones de pesos. O sea, el gobierno sí está poniendo dinero. Yo no sé, Roberto, si está poniendo dinero donde debe de ponerlo, pero que el gobierno está poniendo lana para tratar de detener la inflación, sí lo está haciendo. Yo no sé si sea muy eficiente el resultado, Roberto. Pues fíjate que es un tema que se ha discutido no hoy, incluso en periodos de menor volatilidad, justamente estos subsidios que son generalizados cuando deberían de ser focalizados. ¿A qué me refiero? Es que hoy justamente quien necesita más y quien tiene esta mayor presión sobre el tema de la inflación son los que deberían de recibir. En el caso de la gasolina, es muy claro que hoy estos precios tan elevados y que nos ha permitido generar como país un excedente, son los que se están utilizando justamente para subsidiar la gasolina, que es un elemento que, como se ha dicho históricamente, beneficia más a los que tienen autos y los que no tienen. Al final del día también hay una atenuante porque el transporte público, claro, el transporte de mercancías no es un tema que sea aislado o que solamente sea para un cierto segmento. Lo que creo que es importante, ¿cuánto tiempo pueden durar las finanzas públicas del país para atender otras necesidades cuando estos excedentes, esto que nos está generando extraordinario, se podría utilizar en otros aspectos que son para la economía? Y yo solamente sumaría un tema. Se ha calculado que estaría, si no hubiera este mecanismo de subsidio a la gasolina, estaríamos hablando de niveles de inflación de 10% por lo menos. Esto lo estimó incluso un propio subgobernador del Banco de México, y también hay que considerar que el tipo de cambio ha estado muy tranquilo y hoy no es un elemento que sume todavía mayores presiones inflacionarias. Y esto, bueno, tendrá sus razones también específicamente. No es una decisión del gobierno, este tema de la estabilidad del peso fortachón, como dicen. Esto tiene que ver más con elementos netamente que están fuera del país, y esto es la relación que hay con el dólar, como lo medimos. Sí, es cierto. Jessica.
Sí, bueno, pues agregando en este último tema, 100% cierto, la fortaleza del peso, pues es algo que nos está ayudando como ciudadanos. Y finalmente, refiriéndonos a la pregunta que hacen es, pues sí contribuimos a la inflación, ¿no? Toda aquella persona que compra Claro. está contribuyendo a la inflación, entonces a menos que tengas 2 años, todos aquí estamos contribuyendo e insisto, Eduardo, ponernos la camisa de qué sí puedo hacer, ¿no? Hay algo que no me gusta, está bien, lo externo, pero ¿por qué no invertir mi energía, mi tiempo en buscar cómo sí hacer las cosas mejor o cómo llevar mi economía a que mejore un poco más o mucho más, ¿no? En vez de malgastar la energía, mi sugerencia es vamos a ver qué sí se puede hacer porque siempre hay oportunidades, ¿no? En todos lados. Rolando, antes de ir a una pausa. Igual forma, soy muy consciente de mi economía familiar. ¿Qué tanto es consciente el que está al lado mío o qué tan consciente está la sociedad? Bueno, hoy sabemos que mucha gente se las está viendo complicadas, incluso lo vemos, repito, en redes sociales donde la gente externa sus quejas sobre lo caro que termina siendo las cosas, el gas, el agua, no se diga aquí, por ejemplo, saben que acá en Monterrey tenemos un problema de abasto de agua. Entonces hubo incluso gente que aprovechó para vender garrafones a un precio exagerado. Aquí lo importante, repito, es tener claro dónde estoy y como menciona Jessica, buscar más el cómo sí y para eso existen metodologías, existen técnicas. Creo que si hoy como individuo me voy educando financieramente hablando, sí me va a afectar la inflación, eso es indudable, a todos nos pega, pero puedo hacer un poco más llevador el asunto. Bien, permítanme ir a una pausa y ya regresamos con las conclusiones de este tema que sin lugar a dudas es un tema muy actual en las mesas mexicanas. Regresamos. Bueno, sería quizá ajeno a la voluntad de servicio de este programa preguntarles a ustedes hacia qué mes, de qué año estarían ustedes pensando que ya comenzaría a bajar la inflación, pero bueno, pues vamos a aventarnos esa apuesta al aire. Roberto, desde tu punto de vista, ¿cuándo crees que la inflación comience a mostrar falta de impulso y comience a descender? Pues fíjate que hay un tema interesante que hemos visto que ya había alcanzado un pico y habíamos pensado que ahí iba a comenzar a descender. No ha sido tan pronunciada esta vaga, pero también ahora este freno que se le ha dado a la economía, porque los bancos centrales, a excepción de Japón, están también actuando de esa misma manera con el aumento de las tasas de referencia, como se había dado, encareciendo el crédito, pues han logrado mínimamente ya dar una señal de que ya se está estabilizando justamente el tema de la inflación y que tendría todavía un poquito más de tiempo para bajar, pero creo que hoy también si no hubiese un elemento exógeno adicional, como es el caso del conflicto bélico, pues creo que estaríamos pensando que ya el pico ya se tocó y estaríamos viendo ya un descenso que podría ser más lento de lo que uno espera, de lo que uno quisiera incluso, ¿no? Y estaríamos, insisto, viendo ya hasta finales de 2023 ya una inflación más normal dentro de los rangos establecidos. ¿Coincidirías, Rolando? Sí, la estimación incluso que traía Banco de México era 18 meses y como se ve ahorita, para que baje la inflación, pues obviamente tiene que bajar la liquidez. Y ahorita lo que se está buscando precisamente es, con la subida de tasas es eso. Entonces, pues sí, son 18 meses cuando menos, o sea, finales 2023, principios 2024 y pues obviamente tenemos mucho que hacer en estos periodos. Jessica. Sí, igual concuerdo con lo que acaban de decir, nos va a llevar tiempo y aquí cabe mencionar que es un ciclo, ¿no? Normalmente cada 7, 10 años vivimos periodos como este, pero en particular en este momento se nos juntó con la crisis económica de la pandemia. Entonces, eso siento yo que ha empujado a que esta inflación en verdad sea pronunciada no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, a pesar de que sí concuerdo y que nadie tiene la bolita mágica, ¿no? Para saber exactamente cuándo, 18 meses lo veo como un periodo razonable o bueno, conservador,
podría ser un poco más, ¿no? Esa es mi estimación y concuerdo también con lo que dice Roberto, que muy probablemente estemos en el pico o ya lo hayamos pasado, entonces ya las aguas no van a estar tan turbulentas como en estos últimos meses. Ojalá el público conceda el beneficio de que quienes hemos vivido inflaciones en este país de 3 dígitos, de 159%, hubo una inflación de 105% también. Son las únicas 2 de 3 dígitos que hemos vivido en fechas relativamente recientes, 87, 86. Créame que se puede vencer este proceso económico si existe voluntad de todos. Si existe voluntad de todos, se puede controlar una inflación de esta naturaleza, aunque tardemos 5 o 6 años en llegar nuevamente a dígitos, a una inflación de un solo dígito. Se puede, ya lo hizo México en otra ocasión. Así es que no pierda la paciencia, que no cunde el pánico, porque este asunto no está en 2 dígitos todavía. No permitamos que eso suceda, porque después uno es el causante de que las cosas se descontrolen y lleguen a niveles que uno no desea. No me queda más que agradecer de manera muy especial a los expertos que tomaron la voluntad de estar en este programa. Muchas gracias, Jessica. Te agradecemos mucho, muchas gracias. Qué valiente gracias. De estudiar actuaría. ¿Verdad? ¿Dónde estudiaste? En el ITAM. En el ITAM, son tan exigentes, ¿no? Y tan competitivos. Sí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Tú ya viviste otras pesadillas ahí en el ITAM. Exacto. Seguramente la presión académica es muy fuerte. Muchas gracias, Rolando. Gracias a ustedes por la invitación. Y muchísimas gracias, amigo Roberto Aguilar. Gracias por estar aquí con nosotros, Roberto. Gracias, Eduardo, y un gusto compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Es un programa interesante, sin lugar a dudas, le deja a usted pensando y elementos valiosos para enfrentar la situación económica que estamos viviendo en el país, que se puede indudablemente controlar. Así es que, si no dispone de otra cosa, creo que es el momento de ir con Leonardo Ferrera para que él nos diga qué es lo que ha sucedido en México y en el mundo, porque tú tienes todo el conocimiento de las noticias más recientes. Gracias, Lalo. Pues más bien que no ha sucedido de todo. Para empezar, con comentarte que hoy fue un día de balazos, no abrazos en varias entidades del país. También vamos a hablar de esa tragedia del tráiler donde pues perdieron la vida más de 50 inmigrantes en Texas. Vamos a hablar de las reacciones. De todo esto más vamos a hablar en un momento. Nos quedamos contigo para estar bien informados. Gracias, muchas gracias, Lalo. Nosotros vamos a un corte y regresamos enseguida.